presenta Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, amigos y amigas de todos los departamentos de Bolivia. Soy Edwin Hurtado Vallivian y hoy comenzamos el programa número 12 de Sapiens Radio. Queremos mandar saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan en todos los rincones del país. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar temas importantes, como siempre, temas que más importan a todos los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Queremos mandar el mensaje de que existen otras formas de ser hombre a la forma tradicional, que hace que seamos violentos, competitivos, machistas. Podemos ser hombres diferentes, podemos ser hombres más empáticos, más solidarios, más corresponsables. Eso lo conversaremos hoy en nuestros diferentes sectores. Esperamos que nos acompañen para juntos encontrar algunas alternativas y propuestas de cambio en nuestras masculinidades, ¿no? En nuestras formas de ser hombres, siempre por las frecuencias de Radio Yumani y Red Patria Nueva. Les recordamos que los que quieran participar, las personas que quieran hacernos conocer cualquier opinión o inquietud, nuestras líneas habilitadas son el 2200-473 y también nuestra línea de WhatsApp, el 6100-0505, con las cuales podemos comunicarnos con la audiencia del programa para hacer conocer cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan. Entonces, comenzamos la temática de hoy día y vamos a hablar sobre las violencias contra las mujeres, ¿no? Habíamos dicho el anterior programa que el ser hombre en Bolivia es una categoría social, jurídica y política, ¿no? Que está totalmente vinculada al ejercicio del poder. ¿Y cómo penosamente se garantiza el poder en una sociedad machista y patriarcal? Precisamente, ¿no? Con la violencia. La cultura de la violencia, que no solo es boliviana, es mundial, pero en Bolivia penosamente se vive la violencia a diario, ¿no? Tenemos violencia contra las mujeres, tenemos violencia contra los niños, contra las niñas, tenemos violencia contra los ancianos, contra las ancianas, tenemos casi esclavismos, prostitución forzada. Entonces es una sociedad muy violenta, ¿no? Y vemos que la violencia no es cuestión de izquierdas ni de derechas, sino que como garantiza el poder, entonces es practicada en todo estamento, ¿no? La violencia garantiza el poder, definitivamente, y detrás de cada hombre violento hay una sociedad que lo adoctrina como tal y un Estado que lo legitima, ¿no? Y lo valida. ¿Pero qué es la violencia? En el anterior programa habíamos tratado que la violencia es un estado de tensión que se manifiesta en el desbalance de las relaciones del poder, ¿no? Es una lucha por el poder donde una persona busca imponerse sobre otra persona. Hoy nos va a tocar, es decir, hablar todo el programa acerca de la violencia de género, ¿no? En materia de género, se habla de una violencia ejercida por este sistema patriarcal porque esta violencia busca el adoctrinamiento de las mujeres, la obediencia plena de la mujer hacia el hombre como tal, ¿no? Y entendemos al hombre como la figura que ejerce el poder en todas las estructuras y las jerarquías sociales. Entonces, cuando la mujer desobedece, la castigan, la violentan, buscan adoctrinarla, ¿no? Hay que entender que muchas veces cuando se habla de machismo, no siempre se ataca al hombre, ¿no? Sino que se atacan estas conductas y estas actitudes que anulan a las mujeres y las cosifican como objetos simples de reproducción, de producción y de exhibición. Entonces, hoy día vamos a hablar de las violencias y su espiral, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la violencia simbólica, la violencia comunicacional, la violencia psicológica, la sexual, la física, y para terminar en el punto máximo de esta violencia, que es la violencia feminicidia, ¿no? La violencia sexual, entendida como consistente en todo acto sexual que no es consentido, ¿no? La tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante violencia, mediante coacción, ¿no? Por otra persona, independientemente de la relación con la víctima, ¿no? En cualquier ámbito, el hogar, el trabajo, la calle. Entonces vamos a hablar de esta temática y penosamente tan
tan presente en nuestra sociedad, pero nos vamos a ir al sector de la entrevista, ¿ya? Porque tenemos un invitado en cabina. Entonces nos vamos al sector de la entrevista. Sapiens Radio presenta la entrevista del día. Bueno, y tenemos en cabina a un amigo muy querido. Él es Gustavo Linares Morató. Es comunicador de Sinergia, el Centro de Investigación y Desarrollo Humano. Tiene posgrados en Educación para la Sexualidad, Intervención Sistémica, Innovaciones Pedagógicas, y además es productor del programa televisivo Comunidad Sexual. Y de Yapa es músico y cantante lírico. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Pues yo muy contento de estar nuevamente aquí en la cabina de la radio, ¿no? Recordando aquellas veces que teníamos el programa justamente Comunidad Sexual Radio. Y hacíamos el programa juntos, ¿no? Qué casualidad. Mira, tantos años han pasado y la cabina de la radio todavía me trae estos recuerdos de experiencias tan lindas, ¿no? Haciendo lo que llamamos educación integral para la sexualidad. Y eso es lindo, ¿no? Porque me acuerdo que esas veces tú me invitaste al programa, bueno, y ahora la cosa se dio la vuelta. Tenemos toda una vida de activismo en contra de estas violencias, ¿no? Y también en promoción y defensa de derechos humanos. Así que bueno, pues un saludo a tu audiencia, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo, especialmente a los hombres que se animan de hablar de estos temas, ¿no? Porque no es tan fácil. Exactamente, ¿no? Y precisamente para eso estamos generando estos espacios, para que se puedan hablar de estos temas que, como tú dices, no se hablan muy a menudo. Pero ya entrando en materia de la entrevista, ¿cómo te defines, Gustavo, como hombre? ¿Cómo te describes? Bueno, primero, con tu permiso, me voy a quitar el barbijo. Adelante, mira, no me había dado cuenta que estás no se puede hablar con el barbijo. Se te va a secar la garganta. Sí, mira, ahí no me había dado cuenta. Bueno, yo, la verdad es que cuando leí, digamos, el temario que me mandaste, dije, ¿qué puedo contestar en esto, no? Uh-huh. ¿Cómo te defines como hombre? Es una pregunta complicada, ¿no? Yo te diría que me defino como sobreviviente, ¿no? Como un sobreviviente porque se habla mucho en estos tiempos de la violencia contra la mujer, porque es una cosa muy terrible, pero poco se habla de la violencia que se ejerce contra el hombre, ¿no? La sociedad, los medios, ¿no? Los medios de comunicación han ejercido desde siempre, digamos, una violencia contra el hombre que te hace ser como no quieres ser, que te hace ser diferente a lo que es tu esencia como persona. Uh-huh. Como hombre es muy difícil desarrollarse en entonces tienes muchos elementos que van en contra de tu propia esencia y realmente es complicado, ¿no? Entonces los casos de feminicidios, de femicidios que vemos son la consecuencia de esto, ¿no? Y de esta experiencia que tienes que tú tener para ponerte esa máscara cada vez que sales y intentar ser el hombre que todos quieren que vean en ti, o sea, que todos esperan de ti, y llegar a tu casa y despojarte de eso, ¿no? Y poder ser en la soledad de tu dormitorio la persona que tú quieres ser, ¿no? Entonces, creo que es complicado. Yo me definiría por eso como un sobreviviente de todas estas amenazas, ¿no? Ajá. Que te vulneran, te cuestionan, te quiebran. ¿Verdad, no? Tienes toda la razón. Y yo creo que, como yo, mucha gente que nos está escuchando se siente también identificado, porque también le es muy difícil entre los mandatos que te da la sociedad y lo que tú en realidad quieres sentir, que quieres hacer y quieres actuar. Entonces es realmente difícil. Pero entrando ya más en materia, ¿cuál crees que es la diferencia entre la violencia, digamos, en general que vivimos a diario, con esta carga que estamos viviendo a diario sobre la violencia de género? Mira, una cosa que me ha llamado la atención es estas definiciones que manejamos de violencia, ¿no? Básicamente parte, digamos, por definir la violencia como un estado de tensión, ¿no? De sometimiento, de someter a otra persona, ¿no? O de que un grupo someta a otro grupo, ¿sí? Pero también parte de un estado natural que podría ser lo que ya denominamos la agresión. La agresión es una cosa que es natural en el mundo, animal específicamente, pero se da básicamente por un componente que es muy interesante,
que no se analiza generalmente, que es el miedo. Cuando uno, digamos, utiliza la agresión, cuando siente miedo de que su integridad física sea vulnerada, ¿no? Cuando te ves en peligro, tú Exacto, esa reaccionas instintiva. instintivamente, ¿ya? Y esto se va manifestando, digamos, en todos, como te decía, en todos los animales, en todo el entorno, digamos, biológico, ¿no? Pero la característica de esto es que los hombres arrastramos este miedo, arrastramos este componente de temor, ¿no? Porque vamos a ver permanentemente vulneradas nuestras esencias. Y vamos a actuar siempre con miedo. Y pese a ser racionales, no lo racionalizamos. No lo racionalizamos. Entonces, vamos a terminar atacando a la persona, ya que intenta acercarse a nuestra zona de intimidad. Y eso es una cosa que no analizamos, ¿no? A veces, cuando hablan del machismo y todas estas cosas, no analizan que aquel hombre machista es en realidad un hombre temeroso, que es un hombre que vive con miedo, que es un hombre que vive con frustración, Exacto. que es un hombre que vive realmente presionado, ¿no? Muy ansioso, ¿no? Hay una presión permanente que hace que esta violencia, y que habíamos hablado de agresión natural, digamos, de defensa natural, ya se pase a una cosa que se llama maltrato, ya que ya es una cosa un poco más consciente, pensada. Exacto. Luego pase a abuso y pase luego a la crueldad, ¿no? Que son esos niveles de los que básicamente tú hablabas a un comienzo del programa, ¿no? Cuando definíamos lo que es la violencia. Sí, realmente. Y es muy terrible que pese a que se hayan puesto más duras las penas contra este tipo de violencias, sigamos algunos hombres ejerciéndolas, practicándolas. Entonces, ¿por qué crees que sea eso, no? Porque parece que en eso no le tenemos miedo. Bueno, muchos hombres no le tienen miedo, ¿no? O sea, se les amenaza con penas más fuertes, con cárcel y todo esto, pero se sigue reproduciendo esta violencia a diario. Sabes, el comportamiento de muchos hombres es bien interesante, ¿no? Cuando estamos entre hombres, te vas a fijar que las personas son de una manera, se comportan de una manera, pero cuando están con su pareja se comportan de otra manera. Cuando están en la intimidad, es decir, es muy difícil que tú, digamos, expreses tus sensaciones y sentimientos de una manera muy natural, muy fluida. Yo te comento esto, como tú has leído en mi pequeña presentación. Yo estoy en el mundo artístico, ahora estoy tomando un taller de teatro, ¿no? Y nos pedían a los participantes, que habían más mujeres que varones, que podamos hacer algunas expresiones con nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, algunos movimientos que expresen algo sobre la letra de una canción, ¿ya? Es increíble cómo los varones del taller no podían manejar su cuerpo. Eran incapaces de conectar ese sentimiento, esa sensación que te habían pedido que expreses, ¿ya? Naturalmente con un movimiento corporal. Me ha parecido curioso porque las mujeres han sido muy, muy sueltas, etcétera, ¿no? Los hombres están como aprisionados, es como que no estuviera, digamos, la esencia total de su cuerpo, ¿no? Y me retrotraía una cosa que habíamos estado hablando en Sinergia, ¿no? Cómo la sociedad, o sea, tu educación, tu parte social, empieza a desmembrarte como varón, hasta dejarte solamente en el símbolo fálico. Es decir, tú andas como hombre como si fueras un pene con patas, ¿no? Entonces, a veces, entre hombres falificación del hombre. Nos vamos haciendo bromas y dices, oye, ¿estás penezando? Te dicen, ¿no? Estás penezando, porque de repente es como que dices, pucha, aquí la cabeza chiquita es la que me gobierna, ¿no? Porque la sociedad te deja eso nada más, ¿no? Es decir, si no puedes tener una erección, no eres hombre. Si no puedes tener hijos, no eres hombre, ¿no? Si no tienes esa fortaleza física, sexual, no eres hombre. Sí, te van castrando, ¿me entiendes? Exacto. No llores, no puedes llorar, no seas mariquita, te comportas como una mujercita.
Entonces, de a poco te van cercenando los afectos, ¿no? Claro. Y queda solo eso, ¿no? Estamos viendo así que, bueno, nuestra masculinidad tradicional se construye en oposición a lo femenino, ¿no? Por eso es algo peyorativo que te digan mujercita o niñita. Entonces... Pero no solo en oposición, sino en lucha permanente, ¿no? Por eso te decía a un comienzo, es el miedo, ¿no? ¿A qué le tienes miedo como hombre? ¿Verdad? Le tienes miedo prácticamente a perder ese símbolo que te hace hombre, porque ¿qué pasa si pierdes el falo? Desapareces. Claro. Ya no existes más. Entonces, fíjate cómo es de complicado, no sé, pues entreverado toda esta situación. La gente no se puede pensar en esto, ¿no? Pero es así. Sí, realmente. Ahora nos vamos a concentrar en dos de las violencias más atroces, ¿no? La violencia sexual, viendo esto, las violaciones, y el feminicidio. ¿Tú qué crees que, después de todo este debate que hemos tenido, qué crees que pensará una persona, un hombre violador, antes de cometer una violación? ¿Qué es lo que le impulsa, digamos, a violar, aun sabiendo las implicancias que tiene, ¿no? Para jurídicas, incluso punitivas. Yo he hablado con varias personas que han cometido agresiones sexuales de diferentes niveles, ya, porque la violación es una digamos, de las más fuertes, ¿sí? Claro, entonces nosotros en el imaginario colectivo otros, tenemos, ¿no?, que la violación tiene que ser una penetración, ya sea oral, genital, sí, ¿no? Entonces no siempre una violación es, pero hay otras de las que vamos a hablar seguramente más adelante, pero esta persona me decía, es como que de repente se me nublara la vista. Eso me decía. Es como que se me nublara la vista y por un momento he perdido la conciencia de lo que estoy haciendo. Y cuando la conciencia vuelve a mí, es como que ya lo estoy haciendo, ya lo he hecho. Y entonces digo, ¿qué he hecho? ¿No? Me agarro las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué he hecho? Pero así algo como, digamos, antes había, digamos, un síndrome, ¿no?, que era como atenuante para las violaciones, el síndrome de disfunción episódica se llamaba, donde mencionaban lo que tú decías, ¿no? O sea, que medio que se les borraba la película y entonces se despertaban y ya estaba el crimen hecho. Y no, hay mucha gente tal vez ha salido impune de una violación por esas cosas. No lo quiero justificar, pero eso es lo que manifiestan estas personas, ¿no? Es decir, que más allá, digamos, del impulso, ¿sí?, no se han podido concentrar en los que estaban haciendo, se han perdido un momento la desubicación. Es como si tu prefrontal, ¿no?, que es aquella parte del cerebro que hace que tu ser social se comporte, ¿no?, se comporte como las normas sociales, se apagara por un momento y vuelve, ¿no?, se reseteara así un momento, ¿no? Yo estaba indagando mucho sobre esto y pienso que los varones no somos bien educados para controlar nuestra propia biología. Exacto. ¿No? Es decir, la carga de testosterona que tenemos es muy fuerte. Una amiga médica me decía, por ejemplo, a partir de los 15 años, el hombre tiene el pico más alto de testosterona que va a tener en su vida, imagínate. Entonces, realmente es un cúmulo de sensaciones, sentimientos, ¿ya?, que tienes que aprender a manejar y que no te enseñan a manejar. Exactamente. ¿Sí? Y no es, como te digo, un atenuante, porque a esto vienen otras cosas, ¿no? Viene exactamente todo este componente social, todo este componente mediático, que encima que estás con esa carga tan fuerte, le echa leña al fuego, ¿no? Se aprovecha de estas debilidades que tú tienes para comercializar. Cuando vemos, por ejemplo, un anuncio, por ejemplo, de llantas, donde hay una mujer semidesnuda o desnuda, o sea, ¿a quién le están queriendo vender la llanta? ¿A la mujer? No. ¿Y por qué tendría? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Porque para vender cemento tienes que mostrar. Esa es la. Se aprovechan, claro, se aprovechan de la debilidad que tienes tú, ¿ya? Y hay o sea, un dicho, me van a disculpar lo craso de esto, perdón por las damas presentes,
pero es más o menos para amplificar, no hay otra, ¿no? Dice, más jalan 2 tetas que 2 carretas. Eso ejemplifica básicamente a qué estás sometido tú, ¿no? La gente sabe esto, no es que no lo saben, lo hacen a propósito. Y tú como hombre necesitas tener esa educación que te defienda de esa continua agresión que estás sufriendo, vulnerando esta debilidad que tú tienes, porque es una debilidad como hombre, ¿sí? Es una gran debilidad. La propia autogestión perdida definitivamente en estas personas agresoras es pues difícil a veces de comprender para nosotros, ¿no? No manejas tu energía sexual. No puedes, no sabes cómo manejar esa energía sexual. Y en el varón es muy fuerte, ¿no? Solamente los varones los podríamos entender. O sea, para una mujer es incomprensible. Es incomprensible. Porque no siente en el cuerpo esa necesidad permanente de apareamiento. Yo te voy a contar un episodio así rapidito, que me lo contó María, mi esposa es psicóloga, y ella estaba haciendo un viaje a Argentina, estaba yendo a Salta, y ahí estaba una persona al lado de ella, un X desconocido, un argentino, que le empezó a hacer la corte, se le empezó a decir, hola, ¿cómo estás? Mi esposa es una persona muy sociable, entonces empezó a darle conversación, pero la conversación ya empezó a tener un tono un poquito más elevada, ¿no? Tanto que esa persona le insinuó que bajándose del avión podrían ir a un hotel, ¿no? Después ella como psicóloga ya manejó la situación y después ya en otra conversación ella le contó que era casado, que tenía hijos, que tenía una linda familia, que amaba a su esposa. Entonces a mí me saltaba la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hace que un hombre casado, con una familia maravillosa, que ama a su esposa, que tiene sus hijos, que ama a sus hijos, ponga en peligro 20 años de matrimonio por una ilustre desconocida que conoce en el avión, ¿sí? Sí. En un segundo. Aparte, pero del factor que mencionas, más biológico, digamos, también está pues esa carga de la heterosexualidad compulsiva que nos marca la masculinidad tradicional, ¿no? Que nos dice que el hombre pues tiene que estar pensando las 24 horas en coitalidad, en erotismo, en estas cosas, ¿no? Entonces, para validarse como hombre. Y ahí entramos, digamos, a lo que llamamos la espiral de la violencia, ¿no? La espiral de la violencia te marca eso, ¿no? Es decir, ese acoso permanente a tus debilidades, ese acoso permanente poniéndote en el lugar del agresor y a la otra persona en el lugar del objeto de consumo. Exacto. Y a eso quería entrar. Retrotrayéndonos a... Primero, antes que nada, permíteme, Gustavo, quiero hacer acordar a todos nuestros oyentes que tenemos las líneas telefónicas habilitadas, nos pueden llamar al 2-200-473 y también nos pueden hacer llegar mensajes al WhatsApp 6100-0505, como lo ha hecho Jimena Roldán de Sopocachi de La Paz, que nos dice que el programa le gusta. Bueno, gracias, saludos Jimena. Entonces, volviendo a esto, quería indagar acerca de, estamos hablando de la violencia sexual en la violación, ¿no? Porque como habíamos dicho hace un rato, a veces la gente piensa que la violación solo se da con penetración. La violencia sexual se da con penetración ya sea oral, vaginal, qué sé yo. Pero no es así. Estamos viendo que la violencia sexual tiene otros matices escabrosos. ¿Cuáles han podido identificar ustedes como investigadores? Mira, esto... como Sinergia lo hemos ido trabajando y algunas de las cosas que hemos hecho ya, digamos, han tenido un fruto muy interesante, ¿no? Respecto a aquello que nosotros estábamos trabajando a un comienzo. Nosotros trabajamos harto en sinergia con la parte psicológica, es decir, con el desarrollo psicosexual de las personas. En el desarrollo psicosexual natural, normal, nosotros tenemos un aprendizaje, digamos, y hemos determinado que, por ejemplo, la violencia sexual deprivadora, o lo que llamamos abuso sexual deprivador, es una de las primeras que vivimos nosotros, ¿no?
dentro del desarrollo de nuestro aprendizaje sexual. Y lo vimos cuando somos niños. ¿Y en qué consiste esta? Básicamente consiste en la deprivación de la información sexual saludable acorde a tu edad. Como cuando te dicen con mis hijos no te metas. No, les prohíben. no tanto. Viene más dentro del seno familiar, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú estás en una exploración normal, porque nos acordemos que a partir de los 5 años los niños empiezan a explorar su cuerpo, ¿no? Empieza la pregunta de ¿por qué él tiene pipí? ¿Ya? O hace pis de parado y él de sentada. Entonces empieza a ver que al tocarse, ¿no?, hay manifestaciones de sensaciones erógenas placenteras, y de repente viene el adulto y le dice: cochino, ¿qué estás haciendo? Eso no se ¿Por hace. qué estás tocando? Se te va a caer si es que te sigues tocando, ¿no? Te voy a pegar. O a veces te pegan, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Y agarran y pa, ¿no? Entonces vos dices: ah, no, pues entonces eso es malo, eso es cochino, esto es satánico, esto no se puede tocar. Entonces es una deprivación, es una mutilación de aquello que naturalmente la persona tiene que explorar, que es su sexualidad, que es su desarrollo sexual, que son sus sensaciones, su corporalidad. Y eso lo vivimos básicamente en la casa. Ya. ¿Sí? ¿Y cuál sería la siguiente entonces, Gustavo? La siguiente tiene que ver ya con el exacerbado. Ya, eso ¿Qué es ya lo está. contrario? Ujú. ¿Ya? ¿Sí? En el primero te prohibían, ¿no ve? Te prohibían que tengas todo este tipo de cosas. Y en el segundo, más bien te lo exacerban. Tenemos un detonante bien claro que sucede, digamos, a partir de los 6, 7 años, ¿no? Que es el ingreso, digamos, de la pornografía en la vida de las personas, ¿no? Te debes acordar, nosotros cuando éramos changos, ¿no? En nuestra época no había internet, pero ¿cómo llegó la pornografía? A partir de, Claro, con de revistas, revistas, por ¿no? ejemplo, ¿no? De fotografías donde se ve imágenes explícitas que exacerban tu querer conocer más de lo que te están dando, ¿no? Y entonces eso ya es un peligro, digamos, ¿no? Porque están dándote información que no corresponde a tu edad, Claro. ¿sí? Y Y te eso están es- fijando este deseo de querer hacer Exacto. cosas que no son correspondientes a tu En edad. algún programa anterior habíamos visto esto, ¿no? Donde penosamente las redes sociales y la pornografía transmitida por estos medios está siendo de profesor de educación para la sexualidad para muchos jóvenes. Eso Eso es muy triste, Es una- pero es una pena. eso ha acontecido desde que nosotros éramos, ¿Verdad? y desde Sí, nuestros ¿verdad? abuelos también, ¿no? verdad, no es que sea un fenómeno, sino que las tecnologías tal vez han ido avanzando. Pero sigamos, Gustavo. ¿Cuál es la siguiente, digamos, violencia sexual que han identificado? Luego ya viene lo que llamamos la violencia sexual acosadora, ¿no? Que básicamente tiene que ver con que una persona haga o acciones, ¿no?, para poder obtener favores sexuales tuyos, ¿no? Generalmente la persona puede hacer uso de un poder que tiene, o sea, ser el maestro, ¿no?, o ser el Ya. mayor, ser mayor que tú, ¿no?, etcétera, para Claro, esas hacer relaciones uso de ese poder, Ujú. de esa relación de poder, ¿no?, para lanzarte y poder acosarte, digamos, es decir, Esto no tiene que ver con ese acoso callejero que a veces sufren, también, no que a veces, que permanentemente sufren las mujeres. también Ya. tiene que ver, también ¿no? tiene Que en ver. otros países incluso está penado por ley, ¿no? Sí, que aquí también se intentó hacer, pero la verdad es que no tuvo Se mucho, va a lograr en mucho algún éxito. momento. Como muchas cosas que estamos pensando que no se iban a... Hace muchos años no podíamos hablar de estos temas. Lo estamos haciendo ahora, esperamos que también las leyes cambien. ¿Y cuál es la siguiente después de esta acosadora que... Ya hablamos de la seducción, ¿no?, de lo que se llama abuso sexual seductor. El abuso sexual seductor implica básicamente que esta relación de poder ya vaya para engatusar, seducir. Generalmente la persona es mayor, ¿no?, y va haciendo uso de estas artimañas para obtener favores sexuales, ¿no? Ujú. Es lo que en el código, digamos, penal, ¿no?, se tipificaba como abuso deshonesto, ¿no?, Antes, ¿no? antes, que puede implicar tocamientos, que puede implicar algunas otras de estas actitudes respecto a un varón o una persona adulta o una mujer,
respecto a otra persona que sea menor, ¿no? Ya. Qué interesante esto, conocer este tipo de violencia sexual, que no las identificamos muchas veces, ¿no? Y las estamos naturalizando. Y fíjate que esta, digamos, la última que hemos hablado, está penada, ¿no? O sea, está en el código. Pero las otras no. ¿Verdad? Las otras todavía no. Y pero de aquí ya salta directamente a otro tipo de violencia más fuerte, porque esto es una espiral, ¿verdad? Que va en ascenso con estas acciones que parecen simples, que parecen normales, pero después se van poniendo más rudas, más fuertes y pueden llegar a terminar en feminicidios. Claro, ya entramos, digamos, a lo que la gente conoce comúnmente como violación, que es ya el acceso carnal de penetración, ¿no? Que básicamente es el que tenemos estadísticas, del que tenemos estadísticas. Cuando hablamos de violencia sexual, la estadística te muestra este tipo de casos, donde ha habido, digamos, una persona violentada con agresión a su propio cuerpo, ¿no? Es decir, a que una persona haya penetrado su cuerpo, ya sea con una propia parte del cuerpo, con un objeto, digamos, ¿no? Ajá. Eso es a lo que se llama violación. Y de lo que generalmente tenemos estadísticas, del otro no tenemos estadísticas. Sí, porque no se denuncia, ¿no? No estoy se aquí denuncian viendo los datos que nos facilitó nuestra compañera Sandra en cabina, y nos dicen que en el Día Internacional de la Mujer la Fiscalía había registrado 7.634 casos de delitos de este tipo. Imagínate, 7.000 y tantos, ¿no? Es increíble. Y La Paz, con más de 1.400, está solo por detrás de Santa Cruz, ¿no? Con 2.800. Son unas cifras espantosas. Gustavo, habíamos hecho entonces estas diferenciaciones de la violencia sexual deprivadora que nos explicabas, la exacerbadora, la seductora, la acosadora, la física, y terminamos con el feminicidio. Que en realidad nosotros en Sinergia tratamos de utilizar el término femicidio, ¿no? Porque el feminicidio en realidad es todo este preámbulo que ha pasado antes de llegar a la eliminación de la mujer, ¿sí? Es el femicidio, así como el homicidio, es la eliminación física del cuerpo. Pero hay un preámbulo, hay toda una serie de elementos que van preparando este proceso, ¿no? Ahí ya tenemos todo este tipo de las violencias que hemos estado hablando, la violencia mediática, la violencia simbólica, ¿no? Desde que va socavando la autoestima de la persona, que al final es víctima de femicidio, ¿no? Que tiene que ver como, por ejemplo, ves, qué gordo estás, eres fea, ¿quién te va a querer? Más bien yo te he recogido, ¿no? Minando si yo te dejo, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? Poniéndote en el pedestal del objeto que se compra, que se vende, ¿no? Es decir, si no eres bonita, si no eres así, si no eres asá, si no tienes el molde del estereotipo de la mujer. Entonces, todas esas cosas van socavando, van preparando, hacen que las mujeres que son víctimas de violencia se callen, ¿no? Claro, no hay cultura de violencia. Sigan soportando y soportando y soportando, porque como, pucha, si él me deja, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? Todo ese proceso, que es una violencia estatal, básicamente, porque o sea, todos somos cómplices de esa violencia, termina en lo que nosotros llamamos el femicidio, que ya es la eliminación del cuerpo de la mujer, cuando todo este proceso de vulneración se ha ido acabando, ¿no? O sea, se ha ido acelerando. Es el punto cúspide de la violencia, ¿no? Sí. Gracias, Gustavo. Te vamos a pedir que... Creo que tenemos llamada. Alberto Peñafiel. Muy bien. Tenemos llamada de Alberto Peñafiel. Alberto, buen día. ¿Desde dónde nos hablas? Muy buenos días, hermanos jóvenes de Radio Limán, de Patria Nueva. Y un saludo cordial a todos los amables oyentes de esta prestigiosa emisora. Bueno, en realidad, en cuanto al tema, está muy bien lo que están hablando. Realmente hay que inculcar desde la niñez, desde la casa, hasta llegar donde podemos llegar nosotros. En esta oportunidad quería llamar la atención. Esto también parte de nuestras autoridades. Por ejemplo, el señor Murillo, discúlpenme que diga esta palabra, verdugo, era un violento. ¿Cómo su esposa se quejaba?
y así ha llegado a una autoridad. Ahora otra autoridad que han elegido en La Paz, Iván Arias. Como 2 o 3 señores escuché cómo se han quejado del acoso sexual que lo han hecho, o cómo le besaba hasta en el ascensor, la otra señora llorando, teniendo esposas, teniendo mujeres. ¿Qué ejemplo dan estas autoridades? Ahora, en el caso de Sucre, yo le dije, hombre, se siente machista. No, pues, estamos muy mal. Empezamos de las autoridades. ¿Qué tipo de gente estamos escogiendo? Nosotros tenemos que darnos cuenta y dar el ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros señoritos. Tienen que elegir, pues, caballeros decentes. Sin hablar mal del señor César, ese sí para mí es buena gente, transparente, honrado. A ese tipo de gente debemos elegir así ejemplos. Muchas ahora, gracias. El señor Evo Morales lo hablan mal, todo le han dicho. Muchas gracias. Honesto, así muchas gracias por las opiniones. Van a entender, por favor, que el tiempo en radio es realmente cruel, ¿no? Y nos corta. De todas maneras, le agradecemos mucho al oyente que nos llamó y también le agradecemos a Natalia Ruiz, un nombre medio de sui generis. Natalia Ruiz, Octavio Quispe, Carola Carvajal, que también nos han escrito al WhatsApp felicitándonos por el programa. Les agradecemos mucho por su compañía. Gustavo, te agradecemos mucho por la entrevista, pero te pido que nos acompañes todavía el resto del programa, porque la gente lo habrá notado y lo habrá extrañado a John Manríquez, que generalmente hacemos el programa con él, pero él está de viaje, él está trabajando en el interior del país y por eso es que ahora estamos solos en la cabina, pero de todas maneras nos está acompañando y nos va a acompañar un buen rato más nuestro entrevistado de hoy, Gustavo. Pero nos vamos ahora al sector del sondeo, donde vamos a escuchar qué nos dicen los hombres en las calles. Sondeo de opiniones en Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Entonces, este es nuestro sector habitual del sondeo que realizamos en las calles, donde los hombres entrevistados nos contestaron a las preguntas del día. ¿Qué son? ¿Qué crees que impulsa a un hombre a cometer una violación? ¿Y qué crees que impulsa a un hombre a cometer feminicidio? Me imagino que debe ser trastornos psicológicos, porque generalmente un hombre, al hombre se lo dice torpe, se lo dice lo que sea, pero generalmente el hombre sabe pensar al igual que la mujer, y los hombres normales no actuamos de esa manera. Me imagino que son trastornos psicológicos. ¿Y qué crees que impulsa a un hombre a cometer un hecho de feminicidio? Me imagino que deben ser traumas, igual psicológicos, traumas que viven en la niñez. Por eso a muchos papás se les dice que delante de los hijos no se debe pelear, y en la casa, en el hogar siempre se debe demostrar amor, nada de violencias, nada, porque eso también son secuelas que a futuro, cuando uno es papá, uno es esposo, uno es enamorado, queda. Y he visto muchos casos personalmente. Perder la crianza, de tiempo a sufrir algún daño físico de niño, eso. Después me parece que mucho más la cultura, ¿no? Como uno se cría. ¿Y qué cree que usted le impulsa al hombre para cometer un acto de feminicidio, un hecho de feminicidio? No debería haber ninguna razón para agredir a una mujer. Creo que nacemos de una mujer y, respetarla sería lo mejor. Sería castración directa, pues, ¿no? Eso sería mi sugerencia. Sí, eso sería porque son demasiados los otros los que son violadores también. Exageración, esa es una exageración. Yo apoyo que castración directa, ¿qué más puede ser? Con la cárcel de meter, igual salen, lo mismo que nada hacen, entonces no hay seguridad para ellos. ¿Y qué crees que impulsa a un hombre a cometer un acto de feminicidio, un hecho de feminicidio? Claro, lo que corresponde con la ley nomás, tiene que ir a la cárcel, tiene que irnos también con eso. Yo creo que es una psicología que una persona personalmente tiene, porque así de violar a una persona mayor, si tiene los 5 sentidos bien conscientes, no puede cometer ese error. ¿Y por qué cree usted que impulsa a un hombre a cometer un feminicidio? También un feminicidio, yo creo que también a veces son las mismas consecuencias, las secuelas que uno lleva, o cómo se ha criado también. Porque imagínese que si yo que tenga la edad que yo tenga, que yo asesine, no hay ese coraje.
pero también es la misma gente que le rodea su entorno. Eso también influye bastante. El tema de violación que realizan los hombres hacia las mujeres, me parece el impulso sexual y que no pueden controlar las hormonas. ¿Qué más le puedo expresar? Tal vez la satisfacción de poseer el cuerpo de una mujer, tener el control sobre una mujer. ¿Y qué crees que impulsa a algunos hombres a cometer feminicidio? El impulso al feminicidio yo lo veo como viene la agresión de parte del hombre. Yo lo veo que viene desde la familia, tal vez también por no saber controlar a algunos hombres sus nervios, y tener también el control sobre las mujeres que creen que son dueños, que no pueden pertenecer a otra persona más. En su posición de hombre tratan de aprovechar eso, ¿no? Tal vez una ventaja o algo, pero va más que todo, yo creo que va por la parte de la educación que reciben, ¿no? Desde que son pequeños. Su mismo círculo social yo creo que afecta mucho, ¿no? Como estamos viendo en los casos de ahora. Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Eso es lo que pienso. Te agradezco. ¿Y qué crees que es lo que pasa con los hombres que cometen feminicidio? Igual yo creo que las costumbres bolivianas están muy marcadas, ¿no? El alcoholismo, mucho tiene que ver, o sea, si quiero, ¿no? Esas costumbres que tenemos que se deberían ir cambiando poco a poco, ¿no? Que se va heredando de generaciones pasadas, incluso las mujeres, yo pienso que igual tienen algo de culpa, porque muchas veces son agredidas por sus esposos, por sus parejas, y ellos no dicen nada, ¿no? Prefieren callarse y no hacen nada, y eso igual fomenta esas actitudes, ¿no? Bueno, esas fueron las opiniones de las personas entrevistadas. A mí me parece que como nacemos y crecemos en ambientes violentos, muchos de los entrevistados por eso nos decían que la formación de nuestros padres y nuestros modelos masculinos es muy importante en esto, ¿no? Porque pueden ser factores predisponentes para situaciones violentas. Entonces hay una situación de aprendizaje de la violencia que tiene que ver con la estructura familiar, ¿no? Esa vulnerabilidad que puede ser atendida con una crianza realizada, digamos, desde el ejemplo. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido esto? A mí me gustó mucho el sondeo que han hecho, exceptuando, digamos, una persona que expresaba, digamos, que una persona que comete un femicidio puede tener unos trastornos, digamos. La mayor parte le ha dado al clavo, ¿no? Sí, ¿no? Hay una idea, digamos. Sí, hay una idea muy interesante de las personas sobre las causas y los orígenes y cómo se va dando esta espiral de la violencia, ¿no? Muchos han manifestado la crianza, ¿no? Exacto. El alcohol como detonante, digamos, de esta exacerbación de la violencia, ¿no? ¿Verdad? Pero es muy interesante cómo la gente ya está empezando a hilvanar, ya está empezando a unir los cabos de lo que verdaderamente es esta espiral de la violencia y cómo se reproduce, y cómo se transmite y qué hay que hacer para frenarla, ¿no? Entonces, yo realmente contento porque se nota un avance, se nota que la gente está empezando a pensar un poco más. Es exacto, ¿no? Estamos empezando a darnos cuenta que estas situaciones se van dando precisamente por conductas que generalmente a veces son imitadas, ¿no? Las imitamos nosotros. Y estas conductas que dices que estaban mediadas por el alcohol, antes el alcohol era un atenuante, ¿no? Más bien yo pensaría que más bien debería ser ahorita una agravante para estas situaciones de violencia. Claro, porque si tú sabes que no eres una persona, digamos, que se puede controlar con el alcohol, pues no deberías tomar, ¿no? Exacto. Y sí, lo que dices es cierto, ¿no? Se van dando cuenta, la gente de a poco se va dando cuenta de que esto viene desde pequeños y va en cositas de que como que alguna niña que es abusada en el colegio es porque te gusta, le dicen, ¿no? Porque al niño le gustas. Entonces vamos naturalizando estas violencias desde niños. Exacto. Después empezamos con jaloncitos, pellizconcitos, permitiendo estas cosas que después van creciendo, van desarrollándose y van permitiendo, digamos, los actores sociales, es decir, las personas que deberían poner la norma, los profesores, por ejemplo, ¿no? Cuando una niña se queja de acoso, a veces los profesores no hacen nada, ¿no? Cuando una persona se queja de acoso, una persona ya en el estado laboral, en la parte laboral, el jefe a veces no hace nada, ¿no? O como lo que pasaba en la llamada, ¿no? La llamada del señor que decía, pucha, a ver, ¿cómo vamos a tener como candidato a una persona que está siendo acusada, ¿no? De acoso, ¿no? Que tiene denuncias de acoso. Sí, entonces,
En serio, vamos apañando, ¿no? Y esto es lo que va generando. Desde nuestros liderazgos, ¿no? Tenemos que ser muy claros, muy concretos con que no se debe permitir estos tipos de violencia. Desde sus inicios hay que interpelarla y luchar contra ellas, y que penosamente, para que no lleguemos a estos extremos, ¿no? De tener liderazgos políticos grandes que tengan esa mancha de violencia, ¿no? Tenemos una llamada y saludamos a Cándido Rodríguez desde la linda ciudad de Santa Cruz. Adelante, Cándido, buenos días. Muy buenos días. Yo le agradezco y lo felicito por el programa, ¿no? Mire, yo vengo partiendo de hace mucho tiempo atrás, porque he estado analizando las distintas clases sociales que tenemos en todo el país. Y en todo el país yo llego a una conclusión de que necesitamos hacer una materia pedagógica para que se enseñe desde kinder a las personas a tener delicadeza con los demás, con su propia persona, a tener educación en general en el bien común, a tener responsabilidad personal, siempre con la delicadeza, la humildad, la paciencia, el no ser airoso, no, que los padres no den ese ejemplo de ser airosos, renegones, como decimos, ¿no? Porque se cultiva el mal humor. El mal humor ahí tenemos que cultivarlo desde que el niño nace, para que sea paciente, que sea pasivo, que tenga eso de esperar, de analizar para enojarse, porque la ira, el enojo, lleva a toda esa perdición mental, porque esos son ataques violentos mentales repentinos. Muchas gracias a nuestro oyente desde Santa Cruz, que dijo algo clave, ¿no? Nos dijo que el ser respetuosos, el ser, como él ha dicho, delicados, no nos hace ser menos hombres, ¿no? Nos hace ser hombres más solidarios, más empáticos, y eso es algo clave. A veces cuando nos dicen que los hombres tenemos que ser delicados, decimos desde la masculinidad tradicional, ¿cómo? Un hombre delicado debe ser una mariquita. No, pero en realidad nuestro oyente en Santa Cruz nos mostró algo claro, ¿no? Que el ser delicado, que el ser respetuoso, que el ser empático, que el ser tierno, es parte de nuestra masculinidad que debemos rescatar. Sí, también mencionaba una cosa importante, ¿no? Es decir, esto se enseña desde los procesos educativos, en la casa y en el colegio. Y en el colegio, pues está sugerido en la ley Avelino Cignani la materia de educación integral para la sexualidad, que es básicamente un poco de lo que ha hablado el señor, ¿no? Es conocerte, conocer a los otros y respetar y valorar sus esencias, ¿no? Sí, realmente ha sido muy valiosa la participación de nuestro oyente desde Santa Cruz. Ahora también creo que tenemos otra llamada. Sandrita creo que nos viene, o nos vamos al... tenemos otra llamada de Antonio de Villa Dolores, desde la ciudad del Alto. Adelante, Antonio, bienvenido a Sapiens Radio. Buenos días. Buen día. Me parece interesante el hecho de que se ha hecho una encuesta donde la mayoría de las personas eran jóvenes. Evidentemente nuestra juventud tiende a asumir los discursos predominantes de forma más efectiva. Ahora bien, el hecho de la violencia y de los feminicidios en particular, antes era tipificado como crímenes pasionales, y eso es lo que son en realidad. Vemos hombres razonables y hombres muy centrados cometer actos terribles, pero eso lo hacen en virtud de problemas pasionales de pareja, problemas de lo que conocemos como el engaño, la infidelidad. Pero nosotros como individuos no estamos cuestionando ese hecho, porque los medios de comunicación, la música, la cultura que nos viene del extranjero promueve la promiscuidad. El movimiento feminista no habla nada sobre el reggaetón y su capacidad de objetivizar el cuerpo de las mujeres. Y es esta cultura que fomenta ese síndrome muy conocido que es el de la princesa, que hace que nuestras niñas desde muy pequeñas piensen que su cuerpo es un medio para obtener fines u cosas que ellas desean. Ellas ejercen promiscuidad y lo ven como algo natural. Y los muchachos también.
en este contexto de, digamos, promiscuidad o libertad sexual, es evidente que históricamente los hombres, por su naturaleza, digamos así, de formar vínculos, tienden a usar esos actos violentos. Lógico sería entonces decirle a las niñas que tomen en cuenta que si van a tomar una relación, probablemente haya consecuencias si son promiscuas. Hay otros aspectos que el pensamiento feminista que estamos patrocinando en este momento no está considerando, y yo espero que de una forma abierta tal vez se pueda participar con otras opiniones para ver este problema de una forma más amplia. Muchas gracias. Muchas gracias, y realmente valiosa la participación de los oyentes esta mañana, porque nos decían cosas claves también, ¿no, Gustavo? A veces, antes, sí, en el anterior ordenamiento jurídico sobre estas temáticas nos hablaban de la emoción del crimen por emoción violenta, ¿no? Que se ha perdido más bien en los nuevos ordenamientos jurídicos que manejan esto, y eso es lo que tenemos nosotros como hombres, que tenemos que empezar a desarrollar una conciencia de género que nos permite identificar cómo se reproducen estas conductas y cómo podemos luchar contra ellas, ¿no? Identificando precisamente esto, qué es lo que hace que nos deschavetemos, ¿no? Porque el oyente decía eso, ¿no? Personas serias, responsables, que también cometen delitos sexuales y feminicidios. ¿Qué es lo que nos hace que nos deschavetemos así como? Básicamente tiene que ver, como te decía, con esta teoría psicológica, ¿no? Que es el ser, que es de la mujer, que así la crían a la mujer, para ser, y al hombre, para tener. Entonces, simplemente te dicen, ¿cómo está tu esposa, tu mujer? Como si fuera un mueble, una propiedad, ¿no? Como si fuera un objeto tuyo de tu propiedad. Entonces, realmente tienes razón en eso. Mostrame tu título, dicen. Claro, pero eso es ¿qué se llama? La característica, ¿no? La característica de tener, de poseer, de objetizar. Entonces, verdad, estamos hundidos en esto, ¿no? Y está realmente interesante la temática de hoy. Antes de irnos al corte, vamos a recibir la última llamada. Es Hernán Campos, desde la ciudad de La Paz. Buen día, Hernán, bienvenido a Sapiens Radio. Gracias, buenos días, un saludo a todos los oyentes y a la producción. Gracias. Son dos temas muy profundos, pero que no se pueden sintetizar rápido. A ver, me voy a referir al primero, con respecto al tema de la violación. Hay que diferenciar, digamos, yo creo que este es un tema de sexualidad, de ser. Si a una pareja entra al matrimonio con para atraer más gente, se debería preguntarles o se debería hacer un estudio con cuántas células sexuales están ingresando ambos, lo que hacen en nuestros países. Y si ambas están entrando con el más del 80%, se va a traer a una bomba de tiempo, ¿no? Entonces se puede traer a un violador compulsivo. Y me parece que para hacer un estudio más profundo, yo creo que el ser humano debería llegar en laboratorio y no en la forma que hoy en día estamos trayendo. Pero les felicito por las preguntas y por el programa. Muy buenos días, gracias. Bueno, le agradecemos a nuestro oyente. ¿Y qué opinas de eso, de que deberíamos venir todos ya programados desde el laboratorio? Yo creo más bien al revés. O sea, agradezco mucho que las personas que nos están escuchando se involucren y que haya tantas llamadas de varones, que haya tanta participación, porque realmente se ha cumplido el cometido del programa, ¿no? Que los hombres empiecen a analizar, a cuestionar, a debatir, a repensar estas formas de ser varón. Yo pienso que más bien hay que volver a lo natural. Y recuperar la esencia natural de las personas, ¿no? Y no la esencia fabricada, ¿no? Es decir, los hombres a nosotros nos fabrican como acosadores, abusadores en potencia, ¿no? Esa formación, esa construcción social que nos hace la masculinidad tradicional, sí, ¿no? Que nos sí, hace ser violentos, competitivos. Y a veces es complicado sacarse ese molde, ¿no? Exactamente. Te trae muchas cosas negativas y pierdes muchas cosas cuando lo estás haciendo. Bueno, pierdes amigos, pierdes relaciones, porque no es esto solo de los hombres, ¿no? Hay mujeres que buscan ese tipo de relaciones, ese tipo de varón para una mujer. Entonces, pucha,
No sé, tiene su explicación también, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Pero vamos a irnos al corte para tal vez luego de este vamos a seguir hablando de estas temáticas dolorosas para nuestra sociedad. Acompáñenos, por favor. Somos Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Durante una cuarentena, las mujeres podemos estar expuestas a relaciones sexuales no consentidas y no tener acceso a métodos anticonceptivos. Para ejercer tus derechos sexuales y reproductivos, busca información y apoyo en el SLIM más cercano a tu barrio o llama al 720-80-712. En casa sí, pero con derechos. Nuestros derechos no entran en cuarentena. Quédate en casa. Este es un mensaje del Servicio Plurinacional de la Mujer, Ser Mujeres e IPAS Bolivia. Ay, qué terrible está la pandemia. Y lo peor es la pandemia dentro de la pandemia. ¿Cómo es eso? La pandemia de la violencia contra las mujeres. Desde que comenzó la cuarentena hasta junio, más de 1.700 mujeres del país fueron víctimas de violencia en sus casas. En cuarentena o no cuarentena, este es un delito que debemos parar. Y que estar en casa deje de ser un riesgo para nosotras. Miles de mujeres no pudieron quedarse a salvo en casa. Todas y todos estamos alertas. Vivamos la emergencia sin violencia. Ante cualquier señal de violencia, acuda a la Defensoría de la Niñez, a la FELCCD o al SLIM más cercano. Es un mensaje del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional e IPAS, Bolivia. Bueno, regresamos con Sapiens Radio, activismo con el machismo, y vamos a presentar un nuevo cuento, ¿no? De los que resultaron escogidos en el primer concurso de cuentos, Las 1001 formas de vivir tu masculinidad, realizado por IPAS Bolivia el año pasado y que resultó súper exitoso. El cuento que vamos a escuchar hoy, que IPASito nos va a presentar, se llama El monstruo que habita en mí, y ha sido escrito por nuestro compañero Waldir Franco Mamani Torres. Les invitamos a escucharlo. Pasito es el camino que recorremos los hombres porque Él es uno y también somos todos. Sapiens Radio te presenta Pasito a Pasito con IPASito, activismo contra el machismo. Hola, soy IPASito. Los monstruos existen, y no me refiero a los de los cuentos, sino a los reales, los que muchas veces tenemos dentro. Era un 12 de julio del 2003. Todo transcurría como cualquier sábado, lavando la ropa y aseando la casa. Ya cuando llegábamos a la última parte del enjuagado, mi madre me mandó a descansar. En eso se escuchó que alguien tocaba la puerta. Como buen niño fui a abrirla. Y grande fue mi sorpresa al ver a mi padre. Según tenía entendido, debía llegar dentro de 2 días por el trabajo que llevaba. Cuando lo vi, noté que algo no andaba bien, pues la mirada amorosa que siempre veía estaba cambiada por frustración y enojo. Una vez que vio a mi madre rociando agua sobre la ropa con la manguera, estalló. ¿Crees que nos regalan el agua? En ese momento, la naturaleza hizo su llamado y tuve que correr al baño. Cuando regresaba del baño, supe que algo no andaba bien. Los gritos podían oírse en toda la cuadra. Una vez que entré, quedé atónito frente a aquella imagen que marcaría mi vida. Era mi madre, en el piso, sangrando. Mi padre parado, respirando agitadamente. Es curioso cómo sientes que el tiempo se detiene en momentos en los que deseas que avance lo más rápido posible. Pasaron los años y mis padres siguieron juntos. ¿Cómo es posible que alguien sea criado para aceptar la violencia y aceptarla de forma natural? Podría decir que eran otros tiempos, pero solo justificaría la violencia hacia las mujeres. Violencia es violencia, no importa el año o la época. Lo mejor viene en frasco pequeño. Y es verdad. No sentí el amor hasta que llegué a conocer a una chica en la universidad, que marcó un antes y un después.
Llegué a amarla como a nadie, pero la relación fue teniendo dificultades. Y para el primer invierno las discusiones se volvieron el pan de cada día. Llegó un día en que le grité tan fuerte que me quedé sin aliento. La imagen de mi padre respirando junto a mi madre cuando era niño se repetía, esta vez conmigo como protagonista. El miedo a transformarme en mi padre se hizo grande. Comprendí que las agresiones verbales y psicológicas pueden llegar a marcar el alma, así como una agresión física marca el cuerpo. Nuestra relación de pareja llegó a su fin. Me gustaría decir que logré olvidarla, pero no hay nadie que llene ese vacío todavía. Hemos escuchado una adaptación de El monstruo que habita en mí, de Waldir Franco Mamani Torres. Realmente duro el cuento que nos tocó escuchar esta semana. Realmente te hace pensar en cuántos hombres se habrán sentido identificados, ¿no? Porque a pesar de pensarse buenos hombres, a veces caemos en esto de la violencia. ¿Qué dices, Gustavo? Creo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, del círculo, de la espiral de la violencia. Me ha conmovido mucho el cuento, pero hay una cosa que no estamos analizando, ¿no? Y es que para que haya un victimario tiene que haber una víctima. Y esta a veces busca estas condiciones porque también ha sido criada para eso. Es decir, ha visto que la única manera, digamos, de ser pareja es buscar una persona que te violente. Uh-huh. Y es de ambos bandos, ¿no? Entonces, creo que hay que reflexionar sobre esto, sobre cómo se está manejando este tipo de relaciones, uh-huh. Cómo se están viviendo las parejas, cómo están viviendo, digamos, las personas. Y qué bien, digamos, que hayan hecho esto de los cuentos. Me parece genial porque debes recibir historias muy sí, realmente estremecedoras, algunas, y muy esperanzadoras otras seguramente. Sí, realmente, pero te hace también ver la percepción, porque hemos recibido más de 100 cuentos y cómo están cambiando las percepciones. Y sobre esta misma temática, les invito a los oyentes a escuchar nuestro reportaje de la semana. El reportaje del día en Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Dicen que solo basta un mal día. Por favor, Adán, devuélveme a mi hija. Te lo suplico con todo mi corazón. Estoy 8 días sin comer y no me quedan fuerzas. Solo quiero que me devuelvas a mi única hijita, pidió ayer entre llanto la madre de Betsabé Mara Alasia, desaparecida desde el 11 de agosto. La joven, de 24 años, se encontró con el teniente Adán Boris Emera, su enamorado, y desde entonces se desconoce el paradero de ambos. Publicado en el periódico La Opinión el 19 de agosto de 2020. Si el acto violento es entendido como mensaje y los crímenes se perciben orquestados en claro estilo responsorial, nos encontramos con una escena donde los actos de violencia se comportan como una lengua capaz de funcionar eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun cuando no participen directamente en la acción enunciativa. Así lo expresa Rita Laura Segato: el feminicidio, como acto violento, es un mensaje que dice que el cuerpo de la mujer puede ser dominado, utilizado y desechado de acuerdo a la necesidad de cumplir el mandato de la masculinidad machista que tenemos los hombres. No todos los hombres. Es una frase que defiende a los hombres que no cometieron actos violentos como violaciones o feminicidios, entre otros, pero aún sin cometer ningún acto violento, el mensaje está dado, y todos entendemos que cuando sea necesario podemos incurrir en un acto violento como violaciones o feminicidios. Preguntamos al especialista Guille Hernández González, docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. ¿Qué motiva a un hombre a realizar un acto violento como el feminicidio? Cuando hablamos de violencia de género, específicamente la dirigida hacia las mujeres, y lo llevamos hacia el análisis del feminicidio, uno de los principales riesgos es pensar que hay solo un elemento que pueda dar cuenta de las razones de por qué un varón llega a una conducta feminicida. Podemos pensar que hay un entramado entre algunos elementos
personales específicamente vinculados a la falta de control de impulsos o a la falta de control sobre sus emociones, y se pueden agregar algunos elementos como el consumo de drogas, estas incluyendo al alcohol, pero estas son solamente como algunas formas que pueden detonar en una persona la violencia estructural. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos sobre todo de condiciones estructurales de la cultura patriarcal, que hace que esto sea posible pensarse en la mente de un varón. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en general hay toda una plataforma cultural que hace que los varones puedan pensar la violencia como una solución a sus conflictos. De esta manera, si pensamos que solo algunos pueden ser violentos o llegar al extremo de feminicida, estaremos acotando la mirada y será mucho más fácil quizá para la sociedad sostener que son unos con ciertas características personales quienes pueden ser feminicidas. Si bien estas características personales o de control sobre las emociones puedan verse como un detonador, también es cierto que hay toda una estructura cultural donde nos van planteando que los varones en general tenemos problemas con la expresión de los afectos o de las emociones, y que en tanto el lugar de privilegio y de poder en el que se nos ha puesto históricamente, también tenemos mucho problema con el control de la frustración. ¿Existe un perfil específico del feminicida? Cualquier varón puede llegar a una conducta feminicida, y esto es una idea muy importante, porque entonces, si yo puedo asumir las violencias de las que puedo ser capaz de ejercer, cuál es mi potencial violento, tendré que hacer un trabajo muy importante en pensarme de manera reflexiva y permanente sobre mi posibilidad de ejercer violencia. Si lo pensamos de manera estructural y no solo personal, esto nos lleva a pensar en que los cambios tienen que ser estructurales. Y de nuevo, que si solamente lo ubicamos en algunas personas, pues esto es mucho más fácil señalar a algunos, pensar que quienes hacen eso son algunos y no pensar que todas las personas se pueden hacer. Cuando era mucho más centrada la mirada en México hacia las ejecutadas de Juárez, se llegó a pensar que ¿por qué un hombre es capaz de matar a una mujer en Ciudad Juárez? Y la respuesta es porque puede. Y porque puede no solamente se hablaba de porque físicamente puede, sino porque hay condiciones culturales y políticas, particularmente en Ciudad Juárez hablábamos de la impunidad, donde hay un mensaje muy claro en donde si matas a una mujer nada te va a pasar. Entonces, esto parecería que tiene mucho más peso en la manera en cómo se puede estar construyendo la conducta de una persona que llega al feminicidio. Por otra parte, Rita Segato va planteando que estas acciones de violencia son en realidad una espectacularización de la crueldad, que son ante todo un mensaje simbólico para todas las mujeres. Es decir, al matar o al violar a una mujer, este varón está mandando un mensaje a nombre de la patria, es decir, de la gran organización de los varones, para todas las mujeres que se quieren, entre muchas comillas, salir del lugar que les corresponde históricamente. Como hombres, debemos trabajar nuestros comportamientos que estén ligados a la violencia de género, repensar las formas que pueden tomar,
cuestionar cada día si nuestras acciones violentas están escalando en fatalidad, buscar las maneras para canalizar y trabajar nuestras emociones violentas, pero sobre todo las emociones que nos frustran y guardamos. Los hombres podemos imaginarnos como un contenedor cerrado en el cual se suscitan explosiones al interior, y este en algún momento se romperá. Si no hacemos nada para cambiar esta situación, continuará la violencia, y no solo en nosotros, sino también en nuestras familias, nuestra comunidad y nuestra sociedad. Después de haber escuchado el cuento y también el reportaje, bueno, vamos llegando a la recta final del programa del día de hoy, con algunas reflexiones que tal vez, reflexionando bien, valga la redundancia, pensando en que el trabajo que hacemos en masculinidades nos tiene que abrir pues el panorama para cultivar nuevos tipos de relaciones sociales y de pareja basadas en respeto, en equidad, en igualdad, en solidaridad, que nos hagan pues la vida más llevadera, más feliz, más edificante, ¿no? Estas nuevas masculinidades alternativas, masculinidades positivas, nos van construyendo la percepción de un hombre más humanizado, ¿no? Más alejado de esta visión que está campeante ahora, una visión de violencia, de dominación, de competencia que nos impone la estructura patriarcal, ¿no? Y que al mismo tiempo contribuyen a la formación, hay que contribuir más bien a la formación de una conciencia de género que promueva escenarios de reflexión de cómo se reproducen estas conductas violentas, ¿no? Para precisamente llevar a otro nivel de respeto y de igualdad y de equidad, sobre todo en el entendido de que todos, hombres y mujeres, tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Entonces, para despedirnos ya con nuestro invitado el día de hoy, a quien le agradecemos mucho el que nos haya acompañado todo el programa, Gustavo, gracias por eso. Bueno, tus reflexiones finales y qué es lo que podemos decir a la gente acerca de estas violencias. Yo invitaría a las personas a hacer una fuerte reflexión. Si eres mujer, me estás escuchando, y te han criado para ser la víctima, para ser aquella persona que aguanta, que se deja poner en el lugar de objeto, tienes la posibilidad de revertir esto mediante una terapia psicológica. Igual, si tú eres varón y me estás escuchando y te han criado en ese perfil del macho, del abusivo, de aquella persona que objetiza, de aquella persona violenta, tienes la posibilidad de cambiar, de cortar este círculo de la violencia, de espiral de reproducción de la violencia, asistiendo a una terapia psicológica para hablar de estos procesos y reorganizarlos en tu vida. La violencia no puede ser legitimizada. Y a las personas que hacen medios de comunicación, que hacen activismo, pero específicamente que manejan los mass media, los que llamamos los medios de comunicación masivos, decirles que hay que cambiar un poco la estructura del mensaje. No todos los varones somos violentos, no todos los varones vamos a ejercer violencia. Cuando hablamos del hombre en general como violento, ya estamos realmente poniendo ese chip a las mujeres de que no pueden confiar en nadie, de que no puedes andar como hombre por la calle sin pensar de que estás acosando, de que estás persiguiendo, de que estás queriendo algo malo, tramando algo malo contra una mujer, ¿no? Muy gracias, habemos Gustavo. Muchas personas, varones, que somos buenas personas y que estamos haciendo, por ejemplo, como en este caso, activismo contra el machismo. Gracias. Igualmente, las palabras de Gustavo tienen validez total. Les hacemos acordar que también estamos saliendo por Sapiens TV, por Canal 4 RTP, todos los viernes a partir de las 22 horas y los sábados y domingos a partir de las 14. Esto fue todo por hoy en Sapiens Radio, Activismo contra el Machismo. Ha sido un gusto estar con ustedes, que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho, usen barbijo, hasta el próximo sábado. Paz Bolivia y Radio Minimal, Transpatria Nueva presentaron Sapiens Radio, Activismo contra el Machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Hasta el próximo programa.